Nuevamente, por favor, se les solicita a todos poner sus celulares en modo avión o vibrador para evitar interrupciones. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias por asistir a esta mini conferencia de prensa que hemos citado para informar puntualmente un tema y está referido a la situación financiera por la que atraviesa la Contraloría al día de hoy. Como ya he conversado con algunos de ustedes cuando hemos dialogado en algunas entrevistas, nosotros hemos asumido un pasivo desde que iniciamos la gestión a finales de julio del año pasado, con muchas cargas, a nivel financieramente hablando, ¿ya? Porque hay pasivos también operativos en varias áreas, y no se trata de criticar a quienes ya no están, sino simplemente es lo que se puede apreciar. Entonces, financieramente han habido algunas operaciones que inclusive no han seguido el procedimiento regular, como algún concurso público que por ahí se llevó a cabo, entre otras cosas. No se han tomado las previsiones respectivas, ¿no? El doctor Loyola también nos va a poder informar al respecto, que es el gerente especializado. Pero nosotros desde agosto del año pasado hemos estado solicitando los presupuestos al Ministerio de Economía y Finanzas. En su momento pude hablar con el exministro Arista, quien luego de mucha insistencia me recibió una vez, nada más. Y la respuesta fue clara, todos las podemos apreciar, ¿no? No tuvimos el apoyo oportuno del Ministerio de Economía en ese momento y por ende generó que algún número de trabajadores no se les pueda renovar el contrato. Esto fue a finales de marzo. Con esta reducción de trabajadores, que si bien es cierto, algunos estaban por un plazo determinado de contrato y no podían exceder los 3 años, había un pequeño grupo que todavía pudo haber continuado con nosotros si hubiésemos tenido los medios o los recursos financieros pertinentes. Esa no renovación generó que reduzcamos nuestra capacidad operativa en un 33%, ¿no? 33%. Sin embargo, nosotros tenemos un número de trabajadores que han ingresado en el 2023 que normativamente tendrían periodo de trabajo hasta el 2026, porque son 3 años el plazo máximo, tengo entendido, pero no hemos recibido los recursos que nos ayuden a sustentar la continuidad de estos colegas. Esto es preocupante porque un año preelectoral, Contraloría tiene que estar observando el uso de los recursos públicos. Y concuerdo con el nuevo ministro de Economía, quien ha manifestado que los recursos públicos tienen que usarse de manera eficaz y eficiente. Y justamente esa es la labor de la Contraloría, velar por el correcto uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Pero además la nueva gestión va un poco más allá. Tratamos de generar rentabilidad social. Tratamos de destrabar obras. Al día de hoy tenemos aproximadamente 4.600 millones de obras destrabadas que han beneficiado a 2.5 millones de ciudadanos. Y esto con una nueva modalidad de control que se está esgrimiendo, que se llama el control preventivo. Estamos elaborando, estamos en planes piloto, todavía no se establece formalmente. La próxima semana lanzaremos formalmente este plan de control, que a diferencia del control concurrente no supone un recurso extra para la fiscalización o la prevención. Simplemente es preventivo. Pero bueno,
yo he insistido con el anterior ministro, con el ministro saliente de Economía, la necesidad de estos recursos públicos. No solo para un tema de trabajadores, sino también para costos operativos. Nosotros necesitamos sustentar nuestros costos operativos, todo lo que usualmente usa una entidad pública a nivel nacional. Me reuní 2 veces con el exministro, nos dijo que íbamos a encontrar alguna solución, pero lamentablemente la solución nunca llegó. Posteriormente tenía una reunión al más alto nivel, donde estuvo presente el ministro de Economía también, y se comprometió en gestionar esta ayuda, porque nuestros recursos, como tal, solo respecto de personal, nos alcanzarían para fines de mayo. Lamentablemente, al día de hoy, no tenemos ninguna respuesta. La respuesta que tuve en la última reunión que tuve con el ministro fue que se iba a tramitar un decreto de urgencia, un decreto supremo, o que se iba a haber un mecanismo para poder darnos un oxígeno para continuar con nuestra operatividad. Al día de hoy, el mecanismo no se emitió, ya cambiaron de ministro. Me imagino que el nuevo ministro se tendrá que empapar de la situación, del tema, pero espero Dios mediante que podamos llegar a fines de mayo. Porque si no llegamos a fines de mayo, esto va a suponer la desvinculación o la no renovación, la no renovación de 2.175 contratos de trabajo. O sea, vamos a perder a 2.175 colegas, con lo cual vamos a estar por debajo del 50% de nuestra plana laboral y vamos a tener que reformular y replantear nuestras metas. Y como les repito, el tema es que en un año preelectoral donde Contraloría tiene que estar muy al pendiente. Nosotros tuvimos una solución parcial, si cabe el término, porque teníamos un saldo de balance por unos determinados montos, ¿no? Pero devolvimos estos saldos de balance al Ministerio de Economía para que a su vez haga el procedimiento y el tracto para que nos los conceda nuevamente para poder cubrir nuestras planillas. No le pedimos al ministro de Economía que coja dinero de ningún fondo de reserva, ni de contingencia, ni de ningún tipo. Simplemente que nos devuelva lo que habíamos devuelto. Pero a la fecha no se hizo esa operación. Y por eso es que la situación actual es crítica para la Contraloría. Estamos a punto de perder una cantidad de trabajadores, más de 2.000 personas, pero además de eso no tenemos para solventar costos operativos. Hace 2 semanas, para ir finalizando, hemos estado en Tingo María, ¿no? En Huánuco, perdón, en Tingo María, y hemos visto el hospital de Cochicoto. Es un hospital que ya se emitieron los informes, se están emitiendo los informes. Es un hospital donde hemos encontrado agua en el piso, está inundado, ha sido edificado con muchas deficiencias. Es un hospital en situación de abandono, con indumentaria médica al interior, camillas, máquinas neonatales, etcétera. Y en el hospital estaba abandonado en ese total de estado, inclusive había murciélagos al interior. Entonces, hasta ese punto está llegando la desidia en el uso de recursos públicos. Y es justamente nuestra obligación ir a fiscalizar eso. Lo que les quiero decir es que necesitamos internarnos al interior del país, como lo he estado haciendo con muchos funcionarios de aquí presentes, para fiscalizar en campo y en las regiones cuáles son las falencias del control y en qué se puede aportar. Pero esto no va a ser posible si no tenemos los recursos financieros necesarios. Espero que el nuevo ministro de Economía escuche el clamor de los trabajadores de la Contraloría. El día de hoy, al mediodía, vamos a ir a dejar un memorial con la firma de varios miles de trabajadores pidiendo los recursos públicos. Pidiendo los recursos públicos para poder operar, para poder continuar con nuestra función. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar también a los, además del Contralor General de la República, acompaña en la mesa el Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial Marco Argandoña, el Secretario General Gonzalo Pérez Huijro Sanz Román, la Secretaria General del Sindicato Nacional de la Contraloría General, Vanessa Jiménez Martel, y el Secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores CAS, señor Julio Evangelista Miguel. También saludamos la presencia de todos los gerentes regionales de control, gerentes y subgerentes de la sede central que hoy día nos acompañan. Pasamos entonces a la rueda de preguntas.
Por favor, si levantan la mano, les van a alcanzar un micrófono y les pedimos que se identifiquen con su nombre y el medio al que representan. Contralor, buenos días. Rosemary Tapara, periodista de La República. Contralor, con base a lo que ya ha explicado, ¿qué acciones de control de importancia se van a paralizar como consecuencia de esta reducción de presupuesto? Gracias. Si me permite, para contestar puntual técnicamente, le daría pase al vicecontador, que es el encargado. Ya, yo tengo algunas en mente, pero el doctor tiene las puntuales. Sí. Muy buenos días a todos, señores periodistas. De manera puntual, se va a afectar en hacer servicios de control, auditorías a megaproyectos, ¿no? Se va a afectar con el lanzamiento de operativos que tenemos precisamente previo a un año electoral. Necesitamos cautelar y supervisar la legalidad de los gastos que se están haciendo a los organismos electorales, pero además evitar que el proselitismo político a nivel de regiones se expanda, ¿no? Adicionalmente, tenemos varias auditorías programadas a diferentes sectores, a defensa, a vivienda, a transporte, ¿no? Salud y en particular también a educación. Entonces, estas van a verse afectadas, dado que nuestra capacidad operativa, que inicialmente estaba prevista para 30.000, se va a ver afectada por más del 60%. Calculamos casi el 70% de nuestra capacidad operativa se va a ver afectada para hacer servicios de control. Siguiente pregunta. Buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Alessandro Surín, de Diario Gestión. Yo tenía una pregunta, dos preguntas breves. La primera vinculada a este oficio que ustedes han recibido de la OLACEPS. Específicamente, ¿qué es lo que podrían hacer la OLACEPS por ustedes, si es que ustedes, como acá indica, por recomendación de ellos, podrían acudir a la CIRAM, ¿no? Que es esta entidad, digamos, que agrupa a las entidades fiscalizadoras superiores? Acá se indica, ¿no?, de que recibió esa recomendación. Quisiera saber, digamos, qué implicaría en caso tomen esa decisión. Y lo segundo, ha manifestado Contralor de que van a dejar un memorial al nuevo ministro de Economía, el señor Pérez Reyes. Yo quería preguntarle con honestidad, ¿qué podría esperar, tomando en cuenta que quedan 15 días del mes y advertido de una crisis, digamos, operacional importante, para que se puedan facilitar esos recursos? Entiendo que la facilidad que ustedes ven para que se pueda, digamos, formalizar el decreto de urgencia es que lo que están solicitando es que les devuelvan los saldos de balance. No sé si podría precisar exactamente a cuánto asciende esa cantidad y qué espacio mayor les va a dar en el año para poder evitar esta desvinculación de funcionarios. Gracias. Ya, muchas gracias por la pregunta. El OLACEF es el organismo de entidades fiscalizadoras de América Latina y el Caribe, en el cual la Contraloría del Perú está agremiado, y junto con otro organismo que no sé si ya habrá salido el pronunciamiento, se han preocupado por la independencia de la Contraloría del Perú, desde la perspectiva financiera. Nosotros hemos suscrito la Convención de Lima, que es un convenio internacional, y la Convención de México, donde a raíz de la afectación de las autonomías de muchas contralorías por el tema presupuestal, se ha perturbado el quehacer de estas contralorías. Entonces hay instrumentos internacionales con procedimientos internacionales para que estos organismos que agrupan a las contralorías esbocen un procedimiento de veeduría, si cabe el término, para corroborar efectivamente que hay una injerencia en la autonomía de la Contraloría del Perú. Esto sin inmiscuirse en la soberanía del Estado, pero obviamente habría que tener una justificación de por qué no se le da los saldos de balance, en este caso, a la Contraloría del Perú. Y eso es respondiendo a tu segunda pregunta. Nosotros necesitaríamos la emisión, pues, de un decreto supremo, de un decreto de urgencia, que es lo más breve posible, para con estos saldos de balance poder, digamos, oxigenarnos hasta que salga, pues, la ley pertinente que saldrá para todas las entidades, no sé si en esta legislatura, en la siguiente, ¿no? Nosotros teníamos un monto, creo que de 48 millones y de 63. 48 millones que podrían ingresar a través de un decreto de urgencia y 63 millones a través de un decreto supremo. Esas son las cifras. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días con todos los presentes. Contralor, hace unos meses también hablábamos sobre esta iniciativa del Ejecutivo para reducir el control concurrente en cuanto al trabajo que realiza la Contraloría. ¿Usted cree que hay una política
digamos, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, de debilitar el trabajo y las funciones de la Contraloría, justamente hablando del presupuesto, porque el anterior Contralor, Nelson Schack, también en su momento, antes de dejar el cargo, denunciaba de que había una tendencia a disminuir los presupuestos del trabajo del control concurrente, ¿no? ¿Cómo usted analiza en general esta situación, considerando que también ha tenido poco tiempo para reunirse con el ministro de Economía? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Fíjense, yo no creo que se quiera perturbar directamente las funciones de Contraloría. A nivel del Ejecutivo, se le dio instrucciones al ministro Salardi en la reunión en la que yo estuve presente para que gestione justamente una de estas herramientas, decreto supremo, decreto de urgencia, para que nos ayuden a oxigenarnos. Pero no cumplió. El por qué no cumplió habría que preguntarle al exministro Salardi, porque fue una conversación expresa donde se sinceraron las afectaciones que se podrían surgir. Entonces, ahora, respecto del famoso control concurrente, nosotros lo que queremos como Contraloría es evitar más gasto al Estado. Entonces, el control concurrente, en el porcentaje en el que sea, va a encarecer la obra. Antes era el 2%, ahora es el 0.6%, y lamentablemente, que puede haber empezado con una buena intención, el control concurrente no ha sido ni eficaz ni menos eficiente. ¿Por qué? Porque de repente los equipos que tenían que hacer el control concurrente no se apersonaban de manera oportuna, es decir, en la elaboración del expediente. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo tal vez me grafique mejor, visitamos un hospital en Tumbes. Fue la primera visita que hice. Cuando llegué al hospital, el hospital tenía 2 años de ejecución y estaba solo al 18%, lo cual es imperdonable porque la población está esperando. Ahí ya surge un costo social. Pero bueno, el hospital me cuesta una cantidad determinada de dinero. A eso le tengo que sumar el 2% del control concurrente. Ya estoy encareciendo obra. Y cuando llegué pregunté, ¿qué pasó con el hospital? Me dijeron, tiene problemas en suelos. Hay que poner adicionales de obra para poder nivelar los suelos. ¿Cuánto me cuestan los adicionales de obra? 20 millones. Entonces hablamos costo de obra más el 2% más 20 millones adicional de obra. Más el costo social, porque 2 años al 18% es imperdonable. Entonces, por eso es que el control concurrente encarecía y no funcionaba. Y esto que le estoy mencionando, que ocurrió en Tumbes, se ha replicado en todas las regiones del país. No de manera unánime, pero sí en todas las regiones. Entonces, la intención puede ser buena, pero lamentablemente las políticas, la ejecución no ha sido la debida. Ahora, otro cuestionamiento que me hacen también algunas autoridades es ¿qué vinculación tiene el control concurrente? ¿Puede el control concurrente acompañar, pero de repente si tú aprecias alguna irregularidad, podrías con el control concurrente directamente determinar responsabilidades civiles, administrativas o penales? Eso no se puede. Claro, la intención de esta gestión, a diferencia de la anterior, no es ir a buscar sancionar. Nosotros, la nueva Contraloría, porque es una nueva Contraloría, quiere ayudar al crecimiento social en el país, quiere ayudar al Estado a cumplir sus objetivos. Entonces no tenemos como intención ir a sancionar, ir a asustar a los funcionarios, a los servidores públicos. Queremos contribuir. Pero para eso estamos creando justamente el control preventivo. Tu obra no te va a costar más. Ya nos están remunerando por lo que hacemos, ¿no? Y por otro lado, hay un serio cuestionamiento, que eso sí es un poco delicado y me entenderá que no lo afirme, pero sí lo pongo en tela de juicio, respecto del uso del control concurrente para el pago de planillas. Eso lo estamos analizando, si es que ha sido lo pertinente o no. Porque a priori usted entenderá que si una entidad me da control concurrente, es para que yo haga control concurrente sobre su obra. Para esto se está generando el control concurrente. Entonces, que se use ese dinero, o que se haya usado ese dinero para pagar planillas, genera conflicto, ¿no? Entonces hay que analizarlo bien. Por eso digo, no quisiera entrar más en el tema, pero son cosas que ameritan y que hay una comisión que el doctor Argandoña está presidiendo sobre un análisis del control concurrente, ¿no? Sí, correcto. Bien, siguiente pregunta, por favor, identificarse con su nombre y el medio al que representa. Contralor, muy buenos días. Yajaira Pacheco, reportera de Exitosa. ¿Cómo toma la Contraloría de que más de 2.000 trabajadores van a perder su puesto, ya no van a poder trabajar por la falta de ese presupuesto anual? ¿Y cómo toman también el cambio del Ministerio de Economía? ¿Han tenido una conversación con el exministro de Economía? Él les afirmó, les confirmó alguna decisión para ayudarlos también a la Contraloría y ahora, sin embargo, se ha hecho un cambio. ¿Cómo toman esto?
¿Consideran que está bien, está mal? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Con el ex ministro de Economía me he reunido en más de una oportunidad. Y la última vez que me reuní con el ministro de Economía se comprometió a que iba a sacar un instrumento, como me reitero, decreto supremo, decreto de urgencia, algún documento, alguna resolución, algún acto administrativo que nos permita poder utilizar el saldo de balance que estábamos devolviendo. La asistencia, la respuesta ha sido cero. Entonces, obviamente, si usted me pregunta a mí personalmente, pues me siento decepcionado. Y me siento muy preocupado porque no se ha tomado en cuenta lo que le advertí. No es que yo no le haya advertido. Le dije, si usted no me da el presupuesto, señor ministro, 2.175 personas van a tener problemas para su renovación. Pero no solo son los trabajadores, ese tipo de trabajadores determinados, sino también son los costos operativos. También son los trabajadores de otros regímenes que son parte de la Contraloría. Tenemos que pagar obligaciones sociales, CTS, etcétera, en fin, ¿no? Y todo eso es parte de los costos operativos. Y se le dijo al ministro, yo no le estoy pidiendo que usted me dé de otro sitio, devuélvame lo que yo le estoy devolviendo. Pero la respuesta fue nula. Y espero que el actual ministro recientemente designado escuche el clamor de la entidad como tal, no solo de los trabajadores, y que nos permita pues oxigenarnos como es debido, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Nombre y medio al que representa. Señor Contralor, ¿cómo está? Buenos días. Marco Calderón de Canal N. Sí, sí, ok, para acá. Sí, la pregunta es, la Presidenta de la República lo que ha dicho en varias ocasiones es que su gobierno lucha contra la corrupción. Quería saber cuántas veces usted se ha reunido con la Presidenta, porque lo hemos visto en algunas reuniones justamente con ella, y si le ha comentado algo sobre lo que usted justamente está argumentando. Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias trae que una obra no sea justamente, tenga este control? Muchas gracias. Pero la primera pregunta se la responde la otra, el doctor Argandoña. Respecto de las reuniones con la Presidenta, yo he tenido una reunión con la Presidenta hace 3 semanas, creo, 4 semanas, justamente con la Presidenta y con el ex ministro Salardi. Porque hemos tenido que llegar a ese nivel y tengo, tal vez le van a brindar a ustedes, si ustedes lo gustan, una carpeta de documentos formales pidiéndole cita para que nos escuchen y escuchen el clamor institucional. Y la Presidenta nos recibió hace 3 o 4 semanas, si mal no recuerdo, junto con el ministro Salardi. ¿Qué le dijo la Presidenta? Y ahí fue donde la Presidenta manifestó la preocupación por la situación de la Contraloría y dispuso al ministro Salardi que por favor busque el mecanismo legal para que podamos continuar con nuestra operatividad. Hasta ahí entendí que se iba a proseguir con el tema. Pero fue nuestra sorpresa, porque nos llamaron días posteriores para manifestarnos que ya no iba a salir por una herramienta de decreto supremo, de decreto de urgencia, sino que se estaba trabajando para que todo salga con una ley. Y usted sabe que una ley, pues en proceso legislativo demora, no es de la noche a la mañana, porque el ministro Salardi tenía claro que yo tenía oxígeno hasta finales de mayo. Es fácil decir, mira, yo te doy tu presupuesto después de que ocurra el impacto. Claro, 2.175 personas menos me supone un presupuesto menor. Entonces ahí sí ya van a cumplir, ¿no? Pero justamente lo que se trataba era de evitar eso. Y se trata hasta el momento de evitar eso. Por eso es que yo apelo al nuevo ministro para que por favor asuma con responsabilidad, yo sé que él es responsable, esta situación crítica en la que afronta la Contraloría. Respecto de la segunda pregunta, el doctor Argandoña, si me permite, la va a responder. Gracias, Contralor. Concretamente, el hecho de que nosotros dejemos de auditar, de controlar las obras, es que no sabemos el cumplimiento legal, que puede hacer una obra que sea sujeta a corrupción. Segundo, hay que tomar en cuenta que lo que queremos es que se cumpla la finalidad pública de la obra y se termine esta obra y se ponga a disposición de la población. Va a existir el riesgo de que siga incrementándose las obras paralizadas. Actualmente tenemos 2.500 obras paralizadas a nivel nacional, más de 46.000 millones de inversión. Si no nos dan los recursos, sencillamente no va a ser posible ayudar a este proceso de reactivación. Esta gestión ha desplegado un lineamiento, control preventivo y conciencia social. No solamente ver en la obra la infraestructura, los fierros, los clavos, sino ir más allá. ¿Cuántos pacientes se están dejando de atender?
¿Cuántos colegios están en mal estado, con un deficiente servicio educativo? Todo eso se va a afectar si es que no conseguimos los recursos para controlar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá hay una pregunta, por favor. Micrófono. Buen día, Catarina Yarza de Epicentro TV. Quería consultarles, ¿por qué cree que la presidenta, a pesar de que se reunió con usted y usted le manifestó la urgencia de este pedido, no llegó a actuar hasta el momento y ha tenido que llegar a este punto? ¿Cuál cree que es la razón por la cual la presidenta no tomó acción? Muchas gracias. Bueno, mire, usted es lo que decía al inicio de la conferencia. Habría que preguntarle al exministro Salardi por qué no ejecutó lo que se conversó en ese momento. En ese momento se conversó con la presidenta y el exministro Salardi, se le explicó bien y al parecer entendieron bien la situación crítica de la Contraloría. Por eso se dispuso la emisión de algunos documentos, de algunas herramientas como el decreto supremo, el decreto de urgencia, etcétera, parcial, para ir cubriendo parcialmente. ¿Por qué no se hizo? Yo estoy tan sorprendido como usted con su pregunta porque no sé por qué no se llegó a ejecutar y por qué nos cambiaron días después, nos llamaron del Ministerio de Economía para manifestarnos que iba a ser a través de una ley. Y lamentablemente, debo decirlo, del Ministerio de Economía, el equipo encargado ha estado cambiando de rumbo constantemente junto con mi equipo. El doctor Loyola ha ido con la subgerente, con la doctora Libaki, para ver cuál era la ruta y cada día les cambiaban la ruta. O sea, era una incertidumbre total y es lo que vivimos hasta el día de hoy. Para adicionar, ¿qué tan necesario era este número de 3.000, 4.000 auditores que se contrataron en la anterior gestión? ¿Era algo que necesitaban ustedes como institución? A ver, nosotros estamos haciendo un análisis sobre la capacidad operativa real que debe tener Contraloría. Ciertamente no solo nos debemos dedicar a obras, hay otras cosas, otros recursos públicos que debemos fiscalizar. Hemos hecho un operativo aquí en Lima y en el Callao, por ejemplo, sobre seguridad ciudadana, y hemos detectado que hay cámaras de seguridad que no funcionan, simplemente están colocadas. Entonces, bajo esa perspectiva, no solo necesito capacidad operativa para obra pública, sino también para servicios que se adquieren o para evaluaciones, para fiscalizaciones a la cuenta de la nación. Yo no sé, sinceramente, porque hasta ahorita no tengo el flujo, no sé cuál ha sido la cantidad necesaria de trabajadores o no les sabría explicar por qué en la anterior gestión se incrementó el número de trabajadores. Lo que sí es cierto que a finales de mayo, con la respuesta que se tenga de parte del MEF, vamos a saber la capacidad total de trabajadores con la que va a contar Contraloría. Y a partir de ahí vamos a optimizar los recursos que tengamos para generar rentabilidad social. ¿Qué quiere decir? Mi hora hombre de trabajador me tiene que tener un retorno en las auditorías. Las auditorías tienen que tener calidad. A eso vamos a apuntar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor Contralor. Agradecemos la presencia de los señores periodistas a esta conferencia de prensa y los invitamos a tener más información sobre nuestra labor en el portal go.p/Contraloría, ingresar a nuestro buscador de informes de control. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a ver. Nada, una pregunta para la población, básicamente, para que sepa qué es lo que va a suceder inicio del año de del mes de julio, si es que ustedes no van a tener este incremento de presupuesto. Para que la población sepa, ¿no? ¿La Contraloría cerrará o no, o entrará en crisis? Porque he leído en una entrevista que usted indicó que iba a cerrar Contraloría. Entonces, si me confirma nada más eso. Finalmente. Contraloría no puede cerrar, pues, ¿no? Pero definitivamente nos van a mermar drásticamente. En el 2024 el presupuesto otorgado a Contraloría fue 1.600 millones. En el 2025 fue 968 millones. Para que ustedes vean a priori cómo se ha reducido drásticamente la capacidad operativa desde el Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que no nos dan el presupuesto que estamos pidiendo, que ni siquiera es un presupuesto extra, si no nos devuelven lo que hemos devuelto, lamentablemente vamos a tener que prescindir de cierta cantidad de personas y nuestra capacidad operativa en fiscalizaciones, en provincia, en Lima, en obra, en todo tipo de servicios públicos, se va a ver mermada, se va a tener que reducir. Tendremos que priorizar a qué servicios apuntar puntuales
pero en un año preelectoral no es lo óptimo. Lo óptimo es que estemos fiscalizando todos los recursos públicos para que la ciudadanía vea qué es lo que se ha hecho con el recurso público. Por eso, ahorita, Contraloría está unida entre todos sus tipos de trabajadores, indeterminados, determinados, CAS, porque es un tema institucional. No por la defensa solo de los intereses de los trabajadores, sino por la defensa de la institucionalidad de esta entidad fiscalizadora. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas, por su asistencia. Muy amables. Buenos días.